Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verles. Tienen sus Biblias abiertas ahí en Lucas capítulo 24. Y ahí estamos estudiando, hermanos, el camino a Emaús. Y el enfoque que se ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes en esta mañana es el compañerismo cristiano. Ya hemos sido guiados acerca de esto por lo que yo percibo en el transcurso de la mañana. Y bien advertía nuestro hermano en la clase que daba temprano acerca de 1 Pedro 2:2, donde dice que nosotros debemos desear la leche espiritual. Mire, la alimentación. Y no habla de una cosa humana, sino el espíritu. Como hablaba con una hermana el día de ayer, la necesidad que tenemos de sanar espiritualmente, de ser sanos espiritualmente. El médico nos ayuda para sanar nuestras emociones. Aquí, ¿verdad? Nos ayuda el médico. La conversación con el vecino, con el compañero, a veces nos ayuda a trabajar un poco en tranquilizar esta caja que tenemos aquí, una caja de sorpresa le llamo yo. Pero solo el Señor puede sanarnos espiritualmente. Bien, advertía el Señor en su palabra, desead esa leche que le da la sanidad espiritual, no adulterada. Y hemos cantado acerca de esto también, y a través de la oración, el poner nuestro espíritu para que sea quebrado, hermano. Yo necesito que mi espíritu se doblegue, porque solo así la obra del Espíritu de Dios puede fructificar en mí. Y como compartí ayer con esta hermana, solamente la sanidad espiritual puede ayudar a sanar emocionalmente de manera íntegra. No al revés. La conversación con un especialista me puede ayudar a sanar emocionalmente, pero no puede llegar al espíritu. Pero a través de la oración, Dios obra en el espíritu y sanarnos integralmente. Así es que el Señor está completando en nosotros esa enseñanza que ahora nosotros damos de nuevo una palabra adicional, porque es en el compañerismo cristiano donde nosotros podemos sanar espiritualmente, hermano. Sí. Abandonemos el compañerismo cristiano y seguramente enfermaremos espiritualmente. Así, los dos discípulos que van camino a Emaús van muy preocupados emocionalmente por lo que ha acontecido, como leíamos el jueves en el versículo 3. Y una de las cosas que vimos en el versículo 13, y una de las cosas que vimos igualmente en el versículo 14 es la importancia que hay de hablar de lo que nos sucede, hermanos. Por eso la insistencia dentro del cuerpo de Cristo a que nos reunamos congregacionalmente a hablar de lo que nos está pasando, hermano.
Claro, nosotros no podemos andar con el pito y el tambor contándole a medio mundo nuestras más profundas intimidades. ¿Se entiende eso? Pero sí que podemos congregacionalmente dar una alerta, un avance, hermanos, de lo que nos está pasando. Y por eso la importancia de no dejarnos de congregar para que espiritualmente seamos sanados. ¿Cómo? Con el compañerismo cristiano, hermanos. A través de la oración. Bueno, el hermano decía que se ponían tristes, como están estos dos tristes aquí, ¿no? Cuando solo ven 2 o 3 congregados. Pero es que ahí está la necesidad, hermanos. Ahí ponemos nuestra necesidad al Señor de manera congregacional, porque así nos dejó el Señor. Mire que su oración era esa, que sean uno como el Padre y yo somos uno. Que sean uno, que se mantengan como compañeros. ¿Se acuerdan del dúo Esperanza, verdad, hermanos? El dúo Esperanza lo conocimos allá cuando estábamos en Iglesia Maranata, en Soyapango. Y ahí estaba, ¿verdad?, el llamado Greñas. Cristiano adelante, la fe vence al mundo. Y así cantaba él. Y así murió él, ¿verdad?, producto de un cáncer, cantando eso. Así es que el compañerismo cristiano, hermanos, nos ayuda a sanar espiritualmente para animarnos a seguir adelante en la fe. Necesitamos estar sanos espiritualmente para ayudar a los que están enfermos, hermano. Pero si todos estamos enfermos, ¿quién nos ayudará a sanar, hermano? Yo necesito estar sano para espiritualmente, porque cuando mi esposa o mis hijos están enfermos, estoy para ayudarles. Pero ¿qué pasa si estoy enfermo espiritualmente? No les voy a poder ayudar, hermano. Así es que cuando vemos a estos dos hermanitos, dos discípulos, como un ejemplo para nosotros, en primer lugar, veíamos el jueves que ellos pues iban hablando de esto que les duele, hermano. Tenemos que compartir quizás con alguien especial, con un hermano. Pero no se quede con eso, hermano. No. Tenemos que abrir nuestro corazón. Alguien tiene que orar por nosotros. Dios puede tener palabra a través de qué, a través de los testimonios, hermanos, aquí al centro, a través del testimonio de otro hermano. Y hermanos, aquí a través de la palabra, hermanos. Alguien puede tener una palabra para nosotros de edificación. No aquello, ¿verdad?, que le voy a profetizar, hermano. No, hay que ser serio en esto. Es palabra del Señor. Así es que igualmente para intimar, miren que esos dos que iban ahí camino a Emaús, ustedes conocen bien el pasaje. Estos dos toman una decisión. Aparece un desconocido ahí. Así es que yo les decía el jueves que íbamos a hablar de este desconocido y otras cosas que yo les conté que no se las voy a decir porque no vinieron. Y porque aquí normalmente ni me fijo cuando comienza y luego me preocupo porque nunca termino. Pero entiendo que empecé a las 10:40. No hay mucho tiempo.
Pero la decisión que ellos toman ante un desconocido, mire, porque aparece alguien ahí que no lo conoce. De alguna manera el Espíritu de Dios obra para que sin conocerlo nosotros podamos tener esa lección de vida en esta mañana. Así es que sin conocerle, hermano, porque uno dice, no, ya sabían que era el Señor, ¿cómo no iban a saber? Bueno, la Escritura dice que no se dieron cuenta que era el Señor. Y entonces, mire lo que sucede en el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mire, el desconocido hizo como que iba más lejos. Vean la gramática aquí, ¿verdad? Para provocar en ellos el anhelo de intimar, de ser compañeros en medio de su dolor. Porque estos, como veíamos el jueves, iban tristes. Y el Señor les dijo eso, ¿por qué están ustedes tristes? Porque precisamente aparece ahí, porque los ve tristes. Es decir, emocionalmente derrotados, hermanos. Pero para ver la intención de ellos, mire, hermanos, en el Señor nosotros que tenemos que tomar decisiones. Uno está esperando que el Señor le jale de las orejas. Los pastores de antes le jalaban las orejas a uno, ¿verdad, Pastor Sila? Sí. Mire que la esposa del pastor me jalaba las orejas a mí, hermanos, y yo no me fui de la iglesia porque el Señor es grande, ¿verdad? Y otro hermano allí, anciano, me quería dar con una vara, hermanos. Así era la cosa. El Señor no es así, hermano. No es así. Él quiere que tomemos decisiones, que decidamos, hermanos. Así se plantó Josué, dijo, bueno, yo tengo que tomar una decisión, yo voy a seguir al Señor. Toma decisiones. Así es que así el Señor provoca la decisión de ellos, dice, y él hizo como que iba más lejos, pero siendo un desconocido. Miren, un extraño, hermanos, a quienes ellos le abren el corazón. ¿Por qué? Porque encuentran palabra de edificación en ellos, siendo un extraño. Interesante esto, hermanos, que siendo un extraño, siendo un desconocido, dice el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y eso quería el desconocido, hermanos, quedarse con ellos, y a eso había llegado. Pero tuvieron ellos que invitarle, miren, hermanos, tomar una decisión. O esperamos que nos traiga de las orejas. Estamos tentando al Señor, hermano. Y eso es peligrosísimo. Así es que dice el versículo 30, y aconteció, dice, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y les partió y les dio. Mire, hermanos, nosotros tenemos que intimar también como compañeros en la fe. Tenemos que intimar, hermanos. Así lo hizo Eliseo con Elías. Mire, cuando Eliseo vio que Elías tenía palabra, no se le despegó, hermano. Cuando Josué vio que Moisés tenía palabra de edificación a él, no se le despegó, hermanos. Yo les contaba de una hermana que los días jueves ella testifica, una hermana bien mayor ya, hermano. Bien mayor ya.
Pero es una hermana que les compartía yo que cuida a su esposo, que está en una situación tremendamente difícil para cuidarle. Y ella la cuida, hermano. Y esa hermana llega los días miércoles a orar. Normalmente ella llega. Y no les conté que esa hermana, ahí hay una jarra de café que está ahí, gratis para los hermanos, ¿verdad? Lo pone la iglesia, pero no hay pan, hermano. Así que usted tiene que tomar café, aunque sea sin pan. Pero la hermanita lleva pegaditos, ¿saben los pegaditos? Lleva pegaditos para compartir con los hermanos todos los miércoles. Y esa lección para mí ha tenido un efecto poderosísimo, hermano. Porque digo, esta hermana no se le ocurrió llevarnos viejitas. Las viejitas son del pan que sobra, ¿verdad? Ellas hacen la viejita, ¿verdad? Yo creo que aquí en San Salvador no hay muchas viejitas, pero de donde yo vengo sí hacían las viejitas, que era del pan, de los sobrantes, lo reutilizaban, rellenaban el pan y ofrecen la viejita. Es bueno, hermanos. Pero lleva pegaditos, mire, hermano, porque esto tiene un gran símbolo. Y a veces cuando pues no quiero tomar café porque voy a dirigir y no quiero que el café me esté perturbando en mi cabeza, entonces ella me ofrece el pegadito para que yo me lo coma en la casa, y el siguiente día cuando yo lo destrabo digo, este es el compañerismo cristiano que la hermana nos está enseñando, porque estamos pegaditos. Y seremos sanos, hermanos. La iglesia enferma porque no está pegadita. Eso es lo que yo he aprendido, hermanos. ¿Qué otra cosa les voy a contar? No les puedo contar otra cosa, porque he sido instruido en eso por la gracia del Espíritu de Dios. Porque ¿qué tiene que ver los pegaditos con la palabra? Para mí mucho, hermano. Mucho. Yo se los comparto por primera vez, lo hago con ustedes, pero y con el pueblo del Señor. Pero así sucede, ¿verdad? Con estos hombres que se vuelven muy hospitalarios. Miren, dice la Escritura, sed hospitalarios. ¿No saben ustedes que tal vez pueden hospedar ángeles? Bueno, eso da un poco de más amplitud de todo lo que significa la sanidad para el pueblo de Dios cuando están participando genuinamente en el compañerismo cristiano. Y en tercer lugar, ahí terminando lo que se decía el día jueves, también, ¿verdad? Hay una transformación en ellos producto de la presencia del desconocido. Y ellos iban, a mi modo de ver, hermanos, a mi modo de ver, ellos iban huyendo del desparpajo que había en Jerusalén. Es que era tremendo, hermanos. El Señor había muerto. ¿Y de qué manera, hermano? ¿Y de qué manera? Los discípulos emocionalmente rotos, hermano, rotos. Pedro llorando, y ustedes saben lo que sucedió con Judas. Esto es para romperse, hermano. Y entonces, pues, ¿qué? ¿Y ahora qué? Así es que a mi modo de ver, estos dos discípulos, Cleofas y el otro, como lo menciona el pasaje, van huyendo de Jerusalén camino a Emaús. Pero ese camino a Emaús nos da la idea ahora para nosotros de un peregrinaje. Y en ese peregrinaje, luego de la experiencia con el desconocido, en donde las cosas se rompen espiritualmente cuando Él parte el pan
y lo da. Entonces a ellos, dice el siguiente versículo, ustedes pueden darle una mirada, se les abren los ojos. Mire, ¿qué tiene que ver con el pan? Ahora lo vamos a hacer. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el símbolo de esto? Esto es importantísimo, hermanos. Bueno, cuando hablamos del compañerismo cristiano, porque compañerismo, la etimología, o sea, la raíz de esta palabra, viene de com, que quiere decir con. Mire, com, el origen, que significa con. Y pañerismo viene de panis, que quiere decir pan. Entonces el compañerismo lo que significa, de acuerdo a la raíz, es con pan. Por eso la hermana provocó en mí una ruptura de esto, porque me ofreció pegaditos pan para mostrar su compañerismo. Así, entonces aquí se abre el tema para nosotros, camino a Emaús, porque cuando él rompe el pan, se dan cuenta de todo el significado, porque al lado de ellos tienen a un compañero, al desconocido, y se les abren los ojos para entender que se trata de su Señor. Y eso transforma la vida de ellos. Mire que las circunstancias siguen siendo las mismas, hermano. El Señor ha muerto. Los otros discípulos han sufrido. Ellos no son de los principales discípulos. Ellos son un tal Cleofas y otro que dice allí que nosotros pues analizábamos que pudiera ser Lucas, el escritor de este evangelio. Pero no les doy muy detalles porque no vinieron el jueves. Pero ni tanto que les dije, hermano, aquí les estoy. Pero eso transforma, hermanos. Era gente común como nosotros, no era un Pedro, no era un Juan, era un tal Cleofas, así un tal Carlos Polanco. No un tal por cual, vea, sino un tal. Sí, gente como ustedes, hermanos, a quien el Espíritu de Dios por su gracia transforma. No es cierto, pastor, que al hablar el jueves, después tuvimos un testimonio tremendo de la hermana que nos habló ahí. Yo me fui sacudido, pastor. ¿Qué es esto? No, la edificación viene, hermanos, producto del... Dejemos que los hermanos hablen y escuchémoslos atentamente, como compañeros. Así es que eso da transformación. Mire que ahora ellos, dice al final el pasaje, y ahora dice el versículo 31 o 33, y levantándose en la misma hora, ¿qué sucede? Volvieron a Jerusalén. Hay transformación, hermano, las circunstancias siguen siendo las mismas. ¿Está usted de duelo, hermanos? A veces eso es tremendo, hermanos. Es una angustia no solamente emocional, sino espiritual. Hay una pérdida de salud quizás. O un pariente enfermo, un hijo enfermo, hermanos. Tremendo para los padres. ¿Qué puede transformar el corazón del creyente en Cristo para ser sano espiritualmente ante una circunstancia como esta?
Pues el desconocido, hermanos, el compañerismo cristiano. Mire que ahora dice, estos mismos hombres que iban tristes y desalentados por la obra espiritual en el desconocido, que es en este caso el Señor, un extraño al quien ellos le abrieron no solamente el corazón, sino que le abrieron sus recursos como su casa. Era un desconocido con quien compartieron su pan. Miren, le compartieron, hermano. Abrieron su corazón. Y eso les transformó de tal forma que dice que ahora vuelven a Jerusalén. La misma situación, la misma circunstancia, nada ha cambiado, pero la perspectiva de ellos, la forma de asumir la tragedia es totalmente diferente, porque están sanos espiritualmente. Y dice la Escritura, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, Cleofas y el otro, tienen las mismas circunstancias. Digamos, para algunos de nosotros sigue estando su hijo enfermo, sigue habiendo la misma pérdida. ¿Cómo puede recuperarse alguien que ya partió? ¿Cómo puede recuperarse la muerte de un ser querido? No hay manera. Pero la manera de verlo es distinto, hermanos, cuando se está sano espiritualmente. Y ahora ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan, hermanos, en el compañerismo cristiano. La hermana Inés contaba eso. Tenía una familia atrapada en la enfermedad espiritual. Y a través de ella, el Espíritu de Dios obró en su familia para salvación, hermanos. El mismo papá, la misma mamá, la misma familia. Pero ahora Dios rompiendo corazones para sanar el espíritu. Y cuando el espíritu está sano, hermanos, lo más probable es que estemos sanos emocionalmente para manejar las circunstancias que atravesamos en la vida. Así es que, digamos que damos concluido lo que íbamos a decir el día jueves. Pero como todavía tengo 15 minutos, vamos a hablar de lo que iba a suceder hoy. Así es que, ¿qué hace el desconocido? Miren, ¿por qué decimos que es el desconocido? Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Por eso es el desconocido. Pero Jesús acompaña a los discípulos en su viaje. Se fue con ellos, hermanos, como dice el versículo 15. Se acercó, se interesó por ellos, por su tema de conversación. Y hermanos, sorpréndase. El problema de ellos es su estado emocional. Mire versículo 16 y 17. Mas los ojos de ellos estaban vendados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y qué más dice, hermano? ¿Y por qué estáis tristes? Hermano, el Señor está interesado en nuestras tristezas, hermano.
El pueblo de Dios está interesado el uno con el otro en la tristeza de su hermano. Y debemos acostumbrarnos a ver los ojos de nuestro hermano para conocer su tristeza. Qué difícil eso. Qué difícil. Y debemos contar nuestras tristezas. Yo les contaba el jueves algunas experiencias que no se las voy a contar ahora a usted. Así es que la única manera en que este desconocido puede convertirse en el prójimo de Cleofas y el otro, la única manera que pueda convertirse en su genuino prójimo, como dice la Escritura, es que se interese por su estado emocional. La única manera en que yo puedo ser prójimo de mi hermano, ese que tengo ahí muy cercano a donde estoy sentado, la única manera que yo pueda ser su prójimo es que me interese en su estado emocional y espiritual. Nos reunimos, hermanos, para sanarnos unos a otros emocional y espiritualmente. Como decíamos, hermanos, uno puede ser sano espiritualmente en una institución. Sí, le pueden ayudar a uno. Puede uno pasar por un especialista que se llama psicólogo o por un especialista médico que vea también las cosas de la mente, que se llama psiquiatra. Y puede ser ayudado emocionalmente. Y no es pecado hacerlo. Hay que tener siempre cuidados. Pero no es pecado, hermanos. Realmente las angustias del ser humano son tremendas. El sufrimiento de la humanidad, hermanos, es galopante. Hay que tender la mano y ser su prójimo. Y benditos algunos prójimos que en su conocimiento humano pueden ayudar a otro. Dios bendiga. Pero ¿quién puede sanar espiritualmente? No hay profesión en la universidad que enseñe a sanar el espíritu, hermano, porque ¿quién puede llegar al espíritu del hombre sino el Espíritu de Dios? Y los colaboradores, como decía nuestro hermano al dirigir hoy, los colaboradores somos nosotros, hermanos. La iglesia de Cristo es la única institución en la tierra que puede ayudar a sanar espiritualmente al hombre, porque somos colaboradores del Espíritu de Dios en esta tierra. Si la iglesia no lo hace, no hay nadie que lo pueda hacer, hermanos. ¿Lo ven, hermanos? ¿En qué lío están? Es un privilegio, hermano, pero es un compromiso. Es un compromiso. Así es que es la manera de ser el prójimo. Ah, no, hermano, eso es mucho sufrimiento. Bien, hermano, pero yo tengo que llorar con los que, y eso es sufrimiento, ¿no es cierto? Pero la iglesia quiere hacer eso, porque es la iglesia del Señor. Y sabe que es la voluntad de Dios que veamos a nuestro prójimo que viene aquí a la iglesia, o a nuestro prójimo que está allá sufriendo, que lo veamos y seamos su compañero espiritual. Así, este desconocido ve la realidad de los discípulos y
Leemos del 17 al 24. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Mire, y ellos le dijeron: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Sí, yo ya sé, pero dime tú, dime tú. Eso es, hermano. Aquí tenemos lecciones importantes para desarrollar el compañerismo cristiano. Dios quiera que usted vaya y relea esto, porque si bien el desconocido sabía eso, quiere que los demás lo saquen de su corazón. ¿Qué cosas? Dime, ¿qué cosas? ¿Qué es eso? Explícame. Y ellos le dijeron, estoy ahí en el versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaban los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, todo esto tenía cargado el corazón de él. Realmente, hermanos, eran tiempos de circunstancias de salir huyendo del evangelio, de abandonarlo todo, hermano, de abandonarlo todo. Es que esto no funciona. Bueno, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, mire. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también para acabar de completar el marco de circunstancias difíciles de digerir en la mente y en el corazón, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Cómo? ¿Cómo? El cuerpo no está. ¿Y qué ha pasado? ¿Se lo robaron? ¿O quizás no murió? ¿Verdad? Y ahora dicen que vive. Pero como no le habían creído mucho a las mujeres, ¿verdad? Dice el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, porque las mujeres siempre dicen la verdad, pero a él no le vieron. No le vieron, hermano. Una gran flor que les tiré, ¿verdad, hermanas? Amén, dice la hermanita. Pero miren que el desconocido está esperando que saquen todo lo que tienen en su corazón. Todo, todo, todo. Sin estar dando mensajes. A veces nosotros interrumpimos. Permítame, le voy a dedicar aquí un versículo. No, no. Dejemos que el compañero a quien estamos ayudando saque todo lo que tiene en su corazón. Hable. Es la oportunidad de conocer y ayudar genuinamente. Mire, no es cierto que el profesional lo que hace es oír y al final usted paga. Aquí usted no tiene que pagar, porque su compañero que está a la par de usted tiene el compromiso de ayudarle y de escucharle. Así es que lo que hace el desconocido en segundo lugar es que interpreta, miren, interpreta.
Está interpretando. Esto es como que estuviéramos estudiando la Biblia, ¿verdad? Uno ve, luego interpreta y luego aplica. Exactamente, el compañerismo entre nosotros debe ser así, hermano, como un proceso que le llaman, pues en los estudios, un proceso inductivo. Entonces, ahora él interpreta el desconocido y resume lo que ha dicho el otro. No viene con un mensaje, ¿verdad? O con un látigo, allá ve, yo te dije, ¿verdad? Por eso, como no venías a la iglesia, no venías a la oración, por eso es que ahora sufrís. Gloria. Pero aquí él dice, mire, entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Está resumiendo, no está predicando, hermano. Y está hablando de que el Señor ha venido a gente tardo para oír. Y por eso le crucificaron, porque no le oyeron. Entonces, resume lo que ellos mismos han dicho. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y en tercer lugar, hermanos, como hemos visto allí en versículo 31 y 32, y aconteció desde el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces, dice la escritura, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Participa con ellos, hermano. Participa. Es lo que el pastor Silas hizo ayer. Puso la buceta y vamos a meternos a la poza del Lempa. No sé cómo le fue, pastor. No se le ahogó nadie. Mire que esas pozas dicen que son arriesgadas. ¿Ve? Participó con ellos. Participó, estuvo con ellos. Estuvo con ellos. Se metió con ellos, hermano. Miren, que él no se invitó, le invitaron, hermano. A veces uno se invita a sí mismo. No, deje que lo inviten, no se invite usted a mí sí mismo, porque usted no es un entrometido. Usted lo que quiere es ayudar, servir. Y cuando el pan se sirvió, vinieron los discípulos y sirvieron. No. ¿Quién sirvió? El desconocido. Porque, hermanos, en el compañerismo cristiano, como está enseñado aquí estamos corriendo, hermanos. Pero como se enseña aquí, se trata de participar con mi hermano, pero yo soy el que le sirvo, hermano. No él me sirve a mí. ¿Lo ve, hermano? Y termina ahí, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y cuando él vio que su trabajo estaba hecho, dice que desapareció de su vista. Mire, hermano, no está pensando, y bueno, ¿y yo qué gano? ¿Y yo qué saco de esto? No. Cuando terminó su tarea, desapareció. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón, lo que hizo referencia nuestro hermano antes cuando leyó esto. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ahí ese compañerismo que hubo entre Cleofas, el otro, y un desconocido provocó en estos dos hombres una nueva visión, hermano. Un distinto panorama para manejar su vida.
Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Concluimos, hermanos, pensando que el acompañamiento de Jesús, en primer lugar, el acompañamiento de Jesús fue en el camino de una manera informal, pero fue una conversación profunda. No se pusieron a hablar quién iba a ser el campeón de la liga. No, hermano. No se pusieron a hablar de cosas superficiales, fueron a una conversación profunda para guiar al creyente en un crecimiento espiritual y emocional. Mire que también las conversaciones profundas no son para resolverle a los hermanos sus problemas, sino para que ellos aprendan a crecer, hermano. Y que no dependan de mí, porque yo no soy el centro, sino que dependan del Señor, quien va a estar con ellos siempre, en el día, en la noche, en sus angustias, en sus tribulaciones. Y en segundo lugar, hermanos, Dios, como decíamos, está interesado en nuestras tristezas. Y así debe ser nuestra motivación, interesarnos en el hermano triste. ¿Está alguno triste entre ustedes? Dice la Escritura. Oren. ¿Qué quiere decir esto? Compartan en oración sus dolencias y tribulaciones. No se aísle, hermano. Está sufriendo, busque a su compañero. Y finalmente, hermanos, la lección que aprendemos aquí es el propósito del compañerismo cristiano, es formarnos en el reino de Dios. Es la nueva cultura, hermanos. Nosotros no es una cultura latina. Para nosotros no es la cultura salvadoreña, es la cultura del reino. Y vivimos nuestro compañerismo cristiano para enseñar los principios de la cultura del reino. Y seguramente ahí encontraremos desconocidos o extraños. Pero con todo debemos mostrar el compañerismo cristiano. Y recuerden, hermanos, compañerismo con pan. No es pavo, hermanos, es un pan. Es un pegadito. Lo ve, hermanos, son cosas sencillas, pero que espiritualmente pueden transformar la vida de nuestros hermanos en la fe. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Está alguien triste entre nosotros, hermanos? ¿Está alguien triste? Yo quiero orar por usted. Indíqueme con su mano alto. ¿Está algún triste entre nosotros? Señor, yo te pido por estos hermanos. Aquí estamos, Señor, creyendo en ti, no en el hombre, no en la iglesia, sino en ti, Señor. Yo te pido que bendigas a mi hermano. Que este día, Señor, él pueda tener una palabra de bendición que le anime, que le sane, Señor. Yo te pido por mis hermanas que han alzado su mano. Te pido que las bendigas, Señor. Que tu Santo Espíritu consuele. Que haya una palabra, una sonrisa, una oración para bendecirlas.
Obra, Señor, en tus hijos, obra en esta iglesia. Te alabo por la vida del pastor Silas, Señor, porque está comprometido con tu pueblo aquí para servirles. Te alabo, Señor, por los líderes de esta iglesia, porque están listos para servir. Permite que sea una iglesia que se deje servir, Señor, que se deje servir, y que todos los que están aquí, Señor, cuando tú vengas en gloria, les encuentres haciendo así, gozándose en el compañerismo cristiano. En Jesús nuestro Señor. Amén. Dios bendiga, hermano.